Saludos amigos, en este corto video quiero compartir con ustedes la respuesta a sugerencias que nos han hecho ya con anterioridad con relación a cómo es que se interconectan los componentes que estructuran un ventilador de 3 velocidades de los que usamos en la casa. Puede ser un ventilador de torre, un ventilador de pedestal, un ventilador de pared, un ventilador de mesa, un ventilador de piso de 3 velocidades. Lo que vamos a ver a continuación aplica para cualquiera de esos tipos de ventiladores que podríamos usar en nuestra casa. Pues la verdad, ya hemos publicado videos relacionados con la conexión de estos elementos para su correcta puesta en funcionamiento. Entonces, lo que nos han sugerido es hacerlo acá en la mesa de trabajo, interconectarlos y ponerlos a funcionar, que se vea un desglose de las piezas ahí instaladas y funcionando el ventilador. Luego, obviamente, pues dependiendo del tipo de ventilador que tengan, ya sería instalar los componentes dentro del cuerpo o la estructura del ventilador que tengan a mano. Pero lo que vamos a ver a continuación es una instalación eléctrica que sirve para interconectar todos los elementos para que funcionen correctamente para cualquiera de esos tipos de ventiladores que les he mencionado. Los componentes que básicamente llevan esos ventiladores son un cable de alimentación, un selector de velocidades y un motor con su respectivo capacitor. No todos los motores llevan el mismo valor de capacitor, pero bueno, normalmente son capacitores que van desde 1 microfaradio hasta 5 microfaradios, es lo normal. Luego, pues algunas excepciones, pero la mayoría son de entre 1 y 5.5 microfaradios. Entonces, a mí me gusta mucho sugerirle los diagramas de conexión porque nos facilitan el entendimiento y disponer de una guía que nos vaya a llevar con certeza a hacer la conexión de los componentes. Pero bueno, si alguno de ustedes considera que no pues requiere del uso de diagramas, puede saltar el video, no hay problema. Acá en el diagrama lo que hacemos es representar los componentes que vamos a conectar. Acá tendríamos el cable de alimentación. Como pueden ver, es un cable con 2 espigas y 2 conductores, 2 espigas y 2 conductores, y el mismo es para 120 voltios. Tenemos nuestro selector de velocidades, el cual tiene un terminal L, terminal marcado con el número 1, terminal marcado con el número 2, otro con el número 3 y uno más con el número 4. Acá los tenemos, L, 1, 2, 3, 4. Y acá el motor, representamos lo que sería el motor con este círculo, y del motor sale, ven, esta funda con estos cables dentro. Son 6 cables, 3 y 3 son 6. Y acá abajo tenemos representado el capacitor también. Entonces vamos a ver, lo que vamos a hacer nosotros es básicamente lo siguiente: identificamos la fase y el neutro del cable de alimentación. La fase la vamos a conectar directamente al terminal de línea de nuestro selector de velocidades. Lo conectamos a línea. Entonces, cada vez que activamos un interruptor, lo que hacemos es que llevamos la fase a ese respectivo interruptor. Por ejemplo, si presionamos el de la velocidad 1, solamente uno a la vez, entonces la fase o la corriente va a salir hacia uno de los cables del motor, que en la mayoría de los casos, la mayoría de los ventiladores vienen marcados así las velocidades: blanco, azul y rojo. Azul, la primera velocidad. Luego, el terminal de la segunda iría conectado a otro cable del motor, que sería en este caso el de color blanco, y el número 3 iría a la tercera velocidad del ventilador, que sería el de color rojo. Ok, así, rojo, blanco y azul. Así. Ya tenemos la fase llegando al motor, pero del motor también salen normalmente un cable de color negro y un cable de color amarillo. Ese cable de color negro y de color amarillo son los que van directos a el capacitor. Vamos a ver, no importa los colores del cable del capacitor, es igual. Un cable va a un terminal del capacitor y el otro cable va al segundo terminal del capacitor. Aquí tendríamos entonces un cable amarillo y uno negro. Como les digo, no importa a qué lado del capacitor va, siempre funciona igual porque es un capacitor no polarizado. Pero además del motor sale un sexto cable, que es de color gris. Este sexto cable va directamente al neutro del cable de alimentación, ¿no ven? Sería gris. Ahí tenemos. Eso es todo lo que hay que hacer con estos componentes. Ahora lo vamos a conectar. Les decía que el cuarto terminal en este tipo de selectores es para encender un bombillito. Algunos ventiladores traían un bombillito. Entonces, cada vez que presionemos la tecla 4, pasaríamos la fase, aún que estuviera funcionando cualquiera de estas tres o sin ellas, siempre va a pasar la fase a ese bombillito. El bombillito lo representamos así. Ahí estaría el bombillito. Y luego este bombillito, obviamente, como aquí está la fase, hay que llevarlo a neutro para que funcione, para que encienda. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver un cable que llegue directamente al neutro. Y ahí lo tenemos. Eso es todo. Vamos entonces a interconectarlos para verlo funcionando. Vamos a ver, dijimos que un terminal del cable de alimentación va a el terminal L. ¿Por qué es recomendable que la fase vaya siempre por el selector de velocidades? Porque cuando yo llevo la fase por el selector de velocidades, yo la dejo aquí, en el selector. Cuando yo apago todas las teclas del selector, la fase se queda aquí, no llega al motor. Entonces yo puedo llegar y tocar el motor
¿ok? Pero si nosotros conectamos la fase acá, fíjense lo que va a pasar. Va a llegar la fase al motor y va a quedar en el motor, incluso va a llegar a estos cables, va a quedar la fase hasta aquí. Entonces, si yo llego a tocar el ventilador, se me olvidó un descuido, yo puedo agarrarlo y esto está energizado todo porque la fase está aquí. Es una recomendación. Sepamos siempre identificar las fases con buscapolos. Bueno, ya lo hemos visto en otros videos. Entonces, un terminal del cable de alimentación va a ir al terminal L del selector de velocidades. Un terminal del cable de alimentación al terminal L del selector. Bien, aquí hemos conectado entonces un conductor del cable de alimentación al terminal L del selector. Lo hemos hecho con soldadura, pero en otras ocasiones vienen solamente de incrustar en unos huequitos que trae por acá, pero esto no los tiene soldados, ¿ok? Entonces, de acá, del selector, van a salir un cable azul, un blanco y un rojo, que son las tres velocidades, ¿verdad? Es muy probable que se encuentren con un ventilador cuyos colores no coincidan con los de este ventilador que estamos viendo ahora. Lo primero que habría que hacer en ese caso es identificar cuáles son los cables que van a las velocidades, cuáles son los cables que van al capacitor y cuál es el cable que va al neutro, ¿ok? Igualmente hay ventiladores que traen únicamente 5 cables, y para identificar las velocidades y todo lo demás es imprescindible el uso de un multímetro que nos permite identificar los valores de resistencia. Pero si no tienen un multímetro y lo que quieren es simplemente tener una referencia, una idea de dónde va cada cable, entonces les dejo un enlace en la descripción donde les demuestro cómo hacer esto con un bombillo. Le da pues buen resultado, pero mucho mejor con el multímetro, ¿ok? Entonces programamos nuestro multímetro en la opción de medir resistencia en 2 kilo ohms, ¿ok? Tomamos una de las puntas de prueba de nuestro multímetro y al azar vamos a ir probando entre los diferentes cables hasta encontrar el mayor valor de todos. De todo esto que vamos a ir midiendo, unos contra todos. Vamos a medir el blanco, por ejemplo, contra el rojo, nos da 61 ohmios, y contra el azul nos da 35 ohmios, contra el gris nos da 326 ohmios, contra el amarillo nos da 295 y contra el negro nos da 326 ohmios también. Ok, vamos a ver, fíjense ustedes que entre blanco y gris y entre blanco y negro nos da igual valor. Ok, es un dato importante. Igualmente vamos a probar ahora el azul, ya no contra el blanco porque ya lo probamos. Lo vamos a probar contra el rojo, fíjense, 91 ohmios, contra el amarillo, 264, contra el gris, 356, contra el negro, 356 también. Ok, vamos a ver, fíjense, de todos los valores que obtengamos, vamos a darnos cuenta al final que hay entre el negro y el amarillo el mayor valor que podemos obtener de todos. Entre negro y amarillo o entre gris y amarillo. Ahora les explico por qué. ¿Ven? Eso es lo que vamos a hacer, buscar el mayor valor de resistencia, no importa los colores, buscamos el mayor valor de resistencia de todos, y donde tengamos el mayor valor de resistencia son los dos cables donde va a ir el capacitor. Bien, conectamos aquí el capacitor. Les decía, no importa en qué cable del capacitor vaya el amarillo o el negro, no importa. Es un capacitor no polarizado. No importa qué cable conectemos en cada uno, ¿ok? Aquí yo lo tengo conectado. Le voy a poner aislante. Yo le voy a poner aislante termocontraíble, pero ustedes pueden usar cinta u otro tipo de aislante que tengan a mano. Ahí tenemos ya. Ok, hacemos lo mismo con el otro terminal del capacitor, que iría en este caso al cable negro. Ok, como el motor tiene 6 cables, ustedes cuando hagan la medición se van a dar cuenta. Entonces, entre uno de estos dos cables del capacitor y uno de los otros 4 nos va a dar 0 resistencia. Cero, es como si fuera el mismo cable que lo estamos midiendo en sus dos extremos. Entonces, ese cable que nos dio 0 resistencia con uno de los del capacitor, ese cable es el neutro de nuestro motor. Okay, en este caso es de color gris, pero bueno, si fuera de otro color, igual al hacer la medición, cuando detectemos que hay un cable que da 0 con respecto a cualquiera de los del capacitor, entonces ahí tendríamos el neutro, y obviamente los otros 3 serían las velocidades. Pero ahora bien, si fueran de diferente color, ¿cómo vamos a saber cuál es la primera, la segunda y la tercera? Voy a demostrárselo. Para eso vamos a tomar este cable que nos dio 0 resistencia con uno de los del capacitor, y vamos a, con respecto a estos 3, vamos a buscar primero el de mayor resistencia. Ok, vamos a ver, con respecto al rojo, 268, con respecto al azul, 358, y con respecto al blanco, 329. Ok, al hacer esta medición, el valor de mayor resistencia lo tenemos entre el gris y el azul. Entonces, ese cable azul que no tiene mayor resistencia con respecto a este otro es la primera velocidad. Ok, azul, ya lo teníamos conectado acá, ¿lo ven? El azul, la primera velocidad. El que le sigue, pudimos ver que es el blanco, que nos da 327, va bajando el valor de resistencia, sería
la segunda velocidad y el más bajito de todos, de 268 ohmios, es la tercera velocidad. ¿Ok? La tercera, resistencia menor, la primera resistencia mayor y la segunda resistencia intermedia de estas tres mediciones que hicimos acá. Listo, ahí tenemos entonces, ya hemos conectado un conductor del cable de alimentación al terminal de línea del selector y ya conectamos también el capacitor en los cables amarillo y negro. Entonces, las velocidades que van al selector las vamos a conectar en este orden, así como lo vimos ahí, azul, blanco y rojo. Y acá tenemos entonces finalmente fase al terminal de línea del selector, fase al terminal de línea del selector, primera velocidad azul, segunda velocidad blanco, tercera velocidad rojo, primera, segunda y tercera. Ok, capacitor entre cables amarillo y negro y el gris que nos dio cero resistencia con respecto a uno de los terminales del capacitor, ese va conectado directamente a el neutro de nuestro cable de alimentación. Acá tenemos entonces el neutro conectado a el segundo terminal de nuestro cable de alimentación y listo. Esa es toda la interconexión de los componentes de un ventilador de pedestal, de pared, de mesa, de torre o de piso de 3 velocidades de los que usamos en nuestra casa. Este cuarto conector, les decía, pueden usarlo ustedes para un bombillito, nada más para un bombillito, no puede ser para otro motor, como algunos traen motorcito auxiliar para movimiento oscilatorio lateral. No, este no, este es solo para bombillos, pero si quieren lo pueden omitir, no hay ningún problema, no trae inconvenientes al funcionamiento del motor. Vamos a probarlo entonces. Le pusimos unas aspas ahí nada más para la demostración. Vamos a probarlo en primera velocidad. Ahí lo tenemos en primera. Vamos a segunda. Ahí aceleró. Tercera. Ahí está la velocidad más rápida. Y apagado. La interconexión de los componentes de un ventilador de 3 velocidades de uso en el hogar, y lo hacemos de esta manera, y si los componentes están en buenas condiciones les va a funcionar. Aquí lo que queda, pues como les digo, dependiendo del tipo de ventilador que tengan, introducir estos componentes dentro de la estructura, el cuerpo, la base del ventilador y ponerlo a funcionar. Ok, gracias por sus visitas, por su like, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Que Dios les bendiga a todos con salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren, amigos. Nos veremos en el próximo video, si Dios lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.